Primera parte del resumen, capítulo 5, las células, del libro Biología Evolutiva Humana, escrito por Raúl Montenegro y Mahandra Saraj. Primera parte. La célula es una estructura que contiene al menos dos componentes principales que son los que dan funcionamiento a la vida. 1. La infraestructura para la conservación y transferencia de la información mediante la síntesis de proteínas. Y 2. La infraestructura para la transducción y distribución de energía por el territorio funcional del organismo. Partes de la célula. Cubierta celular o glucocáliz. Envuelve a la célula, formado por residuos oligosacáridos de los complejos glucolípidos y glucoproteicos. Es un protector celular, retiene el material exterior para su posterior ingreso a la célula, mantiene un microambiente y participa de los procesos de reconocimiento celular, esto es, percatarse del medio que le rodea, saber si dispone de espacio para dividirse, reconocer células y materiales de ingesta. En las células vegetales existe una estructura de secreción mucho más desarrollada, la pared celular, equivalente a la cubierta o glucocáliz. Membrana celular, plasmática o plasmalema. Es una estructura fina que envuelve a la célula. Es de naturaleza lipoproteica, organizada sobre la base de dos capas de lípidos que representan el 85% de su conformación, más un 7% de colesterol y el resto otros tipos de lípidos. La disposición u ordenamiento de la membrana es explicada por la teoría del mosaico fluido. Cuenta que hay una matriz lipídica en la membrana, donde se disponen proteínas como si fuesen baldosas o mosaicos. Sobre la membrana se encuentran dos clases de proteínas, las proteínas integrales o intrínsecas, que son las que se ubican en el espesor de una capa o atraviesan las dos, y las proteínas extrínsecas o periféricas, que son las que se disponen sobre la cara externa de la membrana. Debido a la abundancia de residuos ácidos grasos poliinsaturados, la membrana es de característica fluida. Su función es la regulación de la permeabilidad, siendo posible gracias a que las sustancias están en estado de solución, permitiendo naturalmente reacciones químicas. Un solvente es una sustancia que disuelve. Un soluto es una sustancia que se deja disolver. La relación entre estos dos componentes de la solución se llama concentración, que puede ser más o menos homogénea. Cuando dos compartimentos separados por membranas biológicas se tocan y además poseen diferentes concentraciones de soluto en su interior, se establece un gradiente de concentración, esto es, el movimiento de soluciones entre los dos compartimentos con una tendencia a equilibrar cantidades. El transporte de sustancias a través de la membrana se realiza de dos maneras, sin gasto de energía o transporte pasivo y con gasto de energía o transporte activo. El transporte pasivo o de difusión se rige por las leyes físicas y es el movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración, y es el transporte desde el compartimento celular que tiene más de una sustancia al compartimento que tiene menos, de forma selectiva. El transporte de un soluto se denomina diálisis y el transporte o difusión de un solvente se denomina ósmosis. El transporte de sustancias de forma pasiva, sin gasto de energía o de difusión, puede darse de forma simple o facilitada. La difusión simple está determinada por el tamaño de las moléculas o partículas y por su afinidad con la porción de abertura lipídica en la membrana. Las sustancias más pequeñas y liposolubles se difunden más efectivamente. La difusión facilitada, también llamada difusión mediada por carriers o permeasas, es la que sucede con la ayuda de proteínas, que facilitan el transporte de moléculas demasiado grandes o insolubles, como la glucosa. El transporte activo se da de manera contragradiente de concentración, es decir, desde una zona o región de menor concentración de una sustancia hacia otra zona de mayor concentración. Para realizar esta tarea, la célula debe consumir dos tipos de energía, una química y otra eléctrica.
Este proceso contragradiente, que requiere un esfuerzo de la célula, se da en los procesos de alimentación y en la liberación al exterior de grandes estructuras residuales. El ingreso de sustancias moleculares alimenticias para la célula se denomina endocitosis, donde pequeñas moléculas como azúcares, aminoácidos y grasas son introducidas a la célula, rodeadas por una membrana, formando una vesícula de ingestión o endosoma. Existen dos formas de endocitosis. La primera se llama pinocitosis y ocurre cuando ingresan grandes estructuras moleculares, como proteínas. La segunda, llamada fagocitosis, se da en la incorporación de sólidos a nivel celular. Para ingerir un cuerpo disuelto, proteínas o sólidos, la célula realiza un proceso quimiotáctico. Esto es una facultad de la célula, que es la capacidad de dirigir sus movimientos de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias dispersas en su medio ambiente. Ante un cuerpo alimenticio, la célula actúa produciendo una invaginación de su membrana, una depresión de la superficie celular, que se desprende dentro de ella en una envoltura de su propia membrana conteniendo la sustancia. Este nuevo orgánulo que contiene el alimento es el endosoma, nombre que le da al proceso en cuestión, endocitosis. Este nuevo endosoma, ahora flotando o navegando en el citoplasma, se encuentra con los lisosomas, que transforman al nuevo alimento en material para crear cosas más necesarias, como proteínas u organelos. De este proceso se desprenden residuos, material que la célula no necesita, y el mecanismo de expulsión del mismo ocurre de manera similar a la endocitosis, pero a la inversa. Los residuos viajan al borde del citoplasma para encontrarse con la membrana y crear por invaginación una vesícula membranosa que es expulsada de la célula. Citoplasma. El citoplasma se extiende desde la cara interna de la membrana celular hasta la membrana nuclear. El material constituyente del citoplasma está representado por una compleja solución coloidal, una mezcla compuesta por fluidos líquidos, gaseosos y partículas sólidas. Encontramos en su composición sales minerales, azúcares, grasas, aminoácidos, estructuras de aminoácidos, proteínas, vitaminas, nucleótidos, precursores y ARN de transferencia. Todas ellas a su vez forman las estructuras moleculares que hacen posible la transducción de energía y la fabricación de organizaciones únicas específicas encargadas de cumplir roles esenciales para la vida. Según la consistencia del citoplasma, se diferencia una porción periférica, que es más densa, y una porción interior fluida, hasta el límite de la membrana nuclear. La porción periférica más densa se llama ectoplasma o plasmagel, y sus características de viscosidad las debe a la abundante cantidad de elementos estructurales alargados de naturaleza proteica. Dentro del ectoplasma se crean y se mantienen estructuras en formas de filamentos que cumplen la función de dar forma a la célula y por sus características recibe el nombre de esqueleto celular o citoesqueleto. Dentro de las estructuras en formas de filamento encontramos polímeros ordenados y, dependiendo de su tamaño, ordenamiento, composición y diseño, distintas organizaciones con funciones específicas. Encontramos aquí los microtúbulos, los filamentos de actina, los filamentos intermedios, los centriolos, los cilios y los flagelos. La otra porción del citoplasma, el endoplasma, tiene características fluidas y es un lugar donde encontramos estructuras permanentes con identidad funcional y morfológica. Esta porción fluida o endoplasma, también llamada plasmasol, también llamada citosol, está formada por proteínas y un sistema de enzimas que fabrican tipos de organoides. Estos se clasifican según poseen o no membranas. Organoides sin membrana. Ribosomas. Cuando es necesario sintetizar una proteína específica, ocurre una asociación molecular de ARN ribosomal con proteínas sueltas, creando un ribosoma, al que un ARN mensajero se acomodará produciendo un acoplamiento y así generar la síntesis de la nueva proteína. Los poliribosomas o polisomas
son conjuntos de ribosomas que forman estructuras moleculares de mayores dimensiones para sintetizar proteínas más grandes. Microtúbulos. Son estructuras moleculares proteicas que tienen forma de cilindros y son componentes estructurales fundamentales de algunos organoides. Aparato mitótico. Es una organización, una estructura formada y diseñada por microtúbulos que se ordenan cuando la célula entra en estado de división o mitosis. Tiene la función de dirigir el desplazamiento de los cromosomas hacia los futuros núcleos hijos. Este aparato comprende a los centriolos, los ásteres y las fibras del uso de división celular. Al dividirse la célula, los centriolos se crean y se disponen en posiciones opuestas, guiando el movimiento cromosómico en la reproducción celular, actuando como regulador en la organización del material genético en la nueva célula. Los ásteres son radiaciones de microtúbulos que nacen en la mitosis alrededor de los centriolos y ayudan a manipular los cromosomas durante la división, asegurando que cada célula hija tenga el complemento adecuado. El uso mitótico o uso de división celular es una estructura formada por fibras que se ordenan junto a los centriolos para la carionesis o proceso de división nuclear. Actúan traccionando y guiando los cromosomas hijos hacia los polos o centriolos para ordenar el material hereditario en la próxima célula hija. Cuerpo basal. Es una estructura de microtúbulos que son la base para formar prolongaciones móviles de células eucariotas, como en cilias y flagelos. Cilias y flagelos. Son los organoides de la movilidad celular y se manifiestan como prolongaciones en formas de filamentos. La diferencia entre cilias y flagelos radica en la longitud y el número de organoides que posee cada célula. Las cilias son numerosas y cortas. Los flagelos son escasos y largos. En el ser humano, la única célula flagelada es el espermatozoide. Organoides membranosos. Los organoides membranosos se reconocen como un sistema, llamado sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático. Este sistema comprende un conjunto de organoides relacionados entre sí, caracterizados por poseer membranas, que al doblarse o cerrarse forman estructuras huecas que cumplen con diferentes funciones. Membrana o envoltura nuclear. Está formada por una doble membrana que rodea el núcleo. Tiene un diseño poroso con la capacidad de controlar el transporte de sustancias, como proteínas. Esta envoltura nuclear, al momento de la división celular, desaparece para regenerarse una vez terminado el proceso de reproducción celular. Retículo endoplasmático. Está formado por túbulos, vesículas y cisternas. Tiene un diseño en forma de manguera que permite la circulación del material que ingresa y egresa de la célula. Reconocemos dos tipos de retículos según el diseño de su membrana y sus funciones, uno liso y otro rugoso. El retículo endoplasmático liso tiene la función de degradación de sustancias, la síntesis de lípidos, fosfolípidos y la función de detoxificación. El retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas adheridos sobre la cara externa de su membrana y tiene la función de sintetizar proteínas de exportación, proteínas que serán tomadas por otros organoides. Aparato de Golgi. Es el encargado de la secreción celular, actividad química metabólica del cual se desprenden vesículas que viajan a la membrana celular para ser liberadas por exocitosis. También tiene la función de conjugar sustancias como las proteínas de exportación provenientes del retículo endoplasmático para sintetizar estructuras que forman las membranas, permitiendo una recirculación y renovación de las mismas. Lisosomas. Son organoides que se encargan de la digestión celular y están compuestos por enzimas hidrolíticas de naturaleza proteica exportadas por el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi le da su membrana en forma de vesícula que la contiene. Los lisosomas son polimórficos y se distinguen aquellos que sirven para digerir el material, los heterofagosomas,
y los que sirven para eliminar desechos, los autofagosomas o autolisosomas. Todo lo que no es ingerido permanece dentro de una vesícula hasta su eliminación al exterior. Microsomas o microcuerpos. Son vesículas generadas por el retículo endoplasmático liso, que contienen enzimas proteicas generadas por ribosomas libres. Hay dos. Los peroxisomas se ocupan de la detoxificación y los glioxisomas, en vegetales eucariotas, facilitan el transporte de reservas grandes de energía. Mitocondrias. Formadas por proteínas y lípidos, devoran todo el oxígeno que entra en la célula y se encargan de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la respiración celular. Tienen una doble estructura funcional, permitiendo la reacción química de degradación por oxidación, a la vez que crea ATP y otros nucleótidos fundamentales para la obtención de energía. Por el hecho de que parte de su estructura proteica sea independientemente al control nuclear, se considera parcialmente autónoma. Organoides en células vegetales. Plástidos. Caracterizados por pigmentos, están especializados en la síntesis y acumulación de sustancias de reservas. Cloroplastos. Contienen clorofila y es una vesícula que posee todo el sistema enzimático en forma de solución coloidal, comprometido en el proceso químico de la fotosíntesis. Su trabajo como sistema produce la captación de la energía luminosa y la transducción en energía química. Respiración celular. Funcionamiento general principal. La respiración celular es la liberación escalonada de la energía producida por reacciones químicas tomadas al romperse estructuras moleculares y atómicas de proteínas, lípidos y azúcares por acción enzimática. La oxidación es una pérdida de electrones por parte de un átomo o molécula y la combinación con oxígeno. La sustancia que pierde electrones se llama oxidada y la que gana reducida. Este proceso puede ocurrir también en ausencia de oxígeno, respiración llamada anaerobia. Fin de la primera parte del resumen, capítulo 5, las células. En la descripción está el link para descargar el resumen. Adiós.